Vamos a orar, amados. Amado Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta hermosa oportunidad que nos permite, Señor amado, dirigirnos a tu pueblo, Señor. Amado Padre, cuánto agradecerte, Señor, por el privilegio que nos das, Señor, de hoy en día poder escudriñar tu palabra, Señor, y encontrar en ellas, Padre, el reposo, el consuelo, Señor, la fortaleza, tu gracia y sabiduría, Señor. Padre, muchas gracias, Señor, por todas tus bondades y tus misericordias. Imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que seas tú dirigiéndonos a través de tu Espíritu Santo. Padre, cada alma que va a oír este consejo, Padre, esta palabra tuya, Señor, Padre, sea sustentada, sea alimentada, Señor. Padre, en el nombre de Jesús pedimos perdón por el pecado que hemos cometido. Perdónanos, Señor. Anhelamos ser fieles e íntegros a ti, Señor. Anhelamos, Señor, manifestar tu nombre, Señor. Queremos, Señor, ser fieles a ti solamente, Señor. Ayúdanos en esta hora. Sigue dirigiendo con tu Espíritu Santo mientras meditamos en tu palabra, Señor. Recibimos tu bendición y prosperidad, Padre. Mira nuestros oídos, Señor. Úngelos, Señor. Que no sea entrando por uno y saliendo por el otro, Señor. Padre, magnifícate, Señor. Tú eres fiel, tú eres bueno, Padre. Habla, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Por Cristo te lo pedimos, Señor. Amén, Padre. Amén. Amados hermanos, les saluda su hermano en Cristo, Raúl Rodríguez, dando gracias a Dios por cada uno de ustedes y anhelando en el Señor haya paz y mucha bendición en cada uno de ustedes. Amén. Pueblo redimido por la sangre del Cordero, un pueblo hermoso, un pueblo fiel, un pueblo agradecido, un pueblo que sabe bendecir al Rey de Reyes y Señor de Señores, un pueblo que sabe dar la honra y la gloria a quien lo merece, el único Dios santo, digno de recibir gloria y honra de este pueblo hermoso, remanente de Jesucristo. Padre, gracias, Señor. Muchas gracias por tu pueblo, Señor. Queremos considerar un poquito, pueblo de Dios, lo que es la palabra de nuestro Dios. Cada uno de nosotros sabemos lo que es la palabra de nuestro Dios y dice su palabra de que, pues su palabra es dulce como la miel, ¿sí? Y dice también que su palabra es viva y eficaz. También dice que su palabra tiene poder para transformar toda palabra infalible de nuestro Dios. Amén. Toda palabra que nuestro Dios da es buena para dar un crecimiento, es buena para dar transformación, es buena para edificar. Amén. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Dios sigue siendo fiel y sabemos que su palabra es poder. Amén. Dios es creador de todas las cosas por a través de la palabra que Él dio un día. ¿Sí? Allá vemos la escritura en el libro de Génesis, donde vemos que por la palabra que Él dio fueron hechas todas las cosas. ¿Sí? Entonces sabemos que la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es buena para ayudarnos a cada uno de nosotros. Amén. Nos ayuda a crecer en lo espiritual, ¿sí? Nos lleva, Padre, pues nos dirige por el camino que nuestro Padre Celestial quiere que caminemos. Amén. De manera que la palabra es buena, de manera que la palabra es hermosa, ¿sí? Exaltamos a nuestro Dios, ¿sí? Porque Él es digno, porque su palabra es preciosa, su palabra es maravillosa, ¿sí? Adoramos al Padre, sí, por su hermosa palabra. Lo bendecimos, lo engrandecemos, porque nos da esta hermosa palabra, palabra que escondió de los sabios un día, para hoy dárnoslo a nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras almas. Amén. Reconocemos pues que los cielos son creados por nuestro Dios y toda la
luces que hay en los cielos, pues Él las formó, ¿sí? Entonces Él es digno de ser engrandecido por sus maravillas, por su poder, por lo que Él es, ¿sí? Dios es bueno y digno de recibir gloria, ¿verdad, pueblo del Señor? Amén. Amén. Esperamos en Dios que el remanente se regocije pensando en lo que es el poder de la palabra de nuestro Dios. Lo que es el poder de la palabra que viene, que sale de la fuente, y la fuente que es nuestro Dios. Aleluya. Amén, pueblo. Damos honra y gloria a nuestro Dios por cada uno que está dispuesto en esta hermosa oportunidad para oír la palabra de nuestro Dios. Amén. Hemos pedido perdón a nuestro Dios, sabemos que fallamos, cometemos errores. Amén, pueblo. Hemos pedido el perdón de nuestro Dios. En cada momento debemos de confesar cada error, cada pecado que cometemos. Amén. Porque eso nos dice Él a través de su palabra. ¿Sí? Entonces, Dios sigue siendo propicio, pueblo, para cada uno de nosotros. ¿Sí? Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre celestial. Amén. Él es bueno. Lo amamos y lo engrandecemos. Amén, pueblo. Vamos a considerar la escritura. Déjenme leerle Hechos capítulo 11 y del verso 25. Hechos capítulo 11 y el verso 25. Déjenme verlo. Aquí dice la escritura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y dice el verso 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dice la escritura que ahí se les llamó por primera vez cristianos, ¿sí? Allá en la antigua Antioquía, ¿sí? En aquel tiempo. Pues antes de eso a ellos se les llamaba los del camino, y a veces se les decía los del partido de Cristo, y bueno, y cuántas cosas, ¿verdad? Pero bueno, se apropiaron entonces, después de eso, porque la gente ahí se reían, se mofaban de ellos por el nombre o la palabra cristianos, porque salieron de esa reunión en esa vez mencionando el nombre somos cristianos, ¿sí? Algunos lo tomaron con orgullo, sí, regocijo, el nombre cristiano. Pensemos entonces, este es un atributo, sí, un atributo que Dios nos da. Nos llamamos cristianos, somos seguidores de Cristo, sí. Entonces queremos considerar en el tema comprometido con Cristo, sí, comprometido con Cristo, porque usted y yo, que somos cristianos hoy en día, estamos comprometidos con aquel que nos redimió derramando su sangre allá en el camino y en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, Él nos redimió y desde aquel tiempo, en ese día, se nos llamó cristianos, un hermoso atributo que usted y yo tenemos. Amén. Y lo hemos aceptado y lo hemos recibido, wow, con todo el corazón. Eso quiere decir, no nos arrepentimos de ser cristianos, herederos de Dios, ¿sí? Y coherederos con aquel que nos redimió, Jesús de Nazaret. Amén. Dios es bueno. De manera entonces que consideramos en el privilegio que usted tiene, un título muy hermoso, un atributo muy hermoso. Hoy en día nos llamamos cristianos, ¿sí? A veces preguntamos, ¿realmente es usted cristiano?
¿Verdaderamente es usted cristiano? Sí. A veces preguntamos porque, bueno, porque esto encierra mucho, ¿sí? Porque usted tiene un compromiso con aquel que lo redimió, con aquel que pagó un precio por usted y por mí, ¿sí? Por ello el tema compromiso, comprometido, ¿sí? Comprometido. Yo estoy comprometido con Cristo, ¿sí? No puedo yo pagarle, tampoco puedo yo regresar atrás. En agradecimiento yo tengo que seguir sus pasos en agradecimiento porque Él me redimió y hoy en día me llamo cristiano, yo tengo que seguir sus pasos, ¿sí? Yo tengo que honrarlo, tengo que venerarlo, tengo que exaltarlo, ¿sí? Tengo que bendecirlo, tengo que alabarlo, adorarlo, ¿sí? De manera que qué hermoso atributo usted y yo tenemos, ¿sí? Como buenos cristianos, entonces creemos en el Dios santo, en el Dios eterno, ¿sí? Y la palabra nos enseña que usted y yo debemos de amar a ese Dios todopoderoso. Allá dice en Deuteronomio en el capítulo 6, ahí nos dice cómo Él desea que usted y yo lo amemos, ¿sí? Cómo Él desea que usted y yo lo imitemos, ¿sí? Cómo Él desea que usted y yo le obedezcamos a su palabra, ¿sí? Cómo Él desea que nos gocemos en su presencia, ¿sí? Este es el Dios grande, el Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret, ¿sí? Jesús de Nazaret, el poderoso, el Rey de los judíos, amén. Vivir entonces, ¿verdad? Para agradarle y ser de utilidad en su reino aquí en la tierra, ¿sí? Consideramos entonces, pues, el título, el atributo cristiano, ¿sí? Dijimos es un privilegio, ¿sí? Estamos considerando el tema comprometido con Cristo, acordémonos, amén. Entonces, perdón, consideramos pues que en aquellos días, pues algunos se mofaban por el nombre, ¿verdad? Pero usted y yo hoy en día lo hemos recibido con orgullo, lo hemos recibido con amor, con consideración, ¿sí? Entonces, ya no nos interesa que nos digan si somos del partido de Cristo o si somos del camino de Cristo. Bueno, somos cristianos, herederos del Dios Santo, herederos del Todopoderoso, de aquel que todo lo tiene. Amén. Entonces consideramos pues también la escritura nos enseña que el apóstol Pedro también adoptó este atributo con orgullo, él lo recibió, ¿sí? Y dice la escritura, ¿verdad? Allá en Primera de Pedro y el capítulo 4, verso 16, dice así, ¿sí? Pero si alguno padece como cristiano, porque Pedro se hizo cristiano, ¿sí? Pedro se convirtió. ¿Se acuerda la historia del apóstol Pedro? ¿Verdad? Que negó al Señor 3 veces, ¿verdad? Que él negó al Señor, perdón. Entonces, consideramos, ¿verdad? Que él recibió con gran orgullo ese nombre, cristiano. Por eso él escribe y dice, si alguno padece, usted y yo sabemos que Pedro cuánto padeció, ¿verdad? Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, ¿sí? Algunas veces nos da pena decir que somos cristianos, ¿verdad? Nos avergonzamos. Y la escritura dice que aquel que se avergüence de él aquí en la tierra, también su Padre se avergüenzará, ¿sí? De cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, si alguno padece, dice, como cristiano, no se avergüence, al contrario, sienta un orgullo que le digan, ¿tú eres cristiano? Si te ves medio raro, no importa, yo soy cristiano, ¿sí? Entonces es un privilegio, es un orgullo, ¿sí? Dice, no se avergüence, ¿sí? ¿Qué le pasó? Dijimos cuando el apóstol Pedro lo negó, ¿verdad? Se avergonzó
o no se había convertido de verdad, a pesar de que había compartido, vivido y caminado con el Señor Todopoderoso. Sí, se recuerda, ¿verdad? Amén. Entonces dice, terminando el verso, si no dice que glorifique a Dios por ello. Ok, se lo leo completo y dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Mire, vamos a exaltar y vamos a bendecir al Señor, ¿sí? Porque Él es grande, porque Él es poderoso. No tenemos vergüenza, ¿sí? A veces vamos cantando en el camino o bueno, caminando, ¿verdad? Glorificando a Dios por causas o circunstancias, ¿sí? Entonces eso dice el verso 16, pero el verso 17 de primera de Pedro 4:17 dice, porque, porque es tiempo, oiga esto, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Wow, es una palabra muy, pero muy hermosa, ¿sí? Se lo leo nuevamente y dice, porque es tiempo hoy, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Claro, vamos a considerar cuántas situaciones hoy en el universo, en el mundo cristiano, sobre este universo, padecen. Wow, un día de estos vi un poco de noticia y dice que pues habían degollado a un matrimonio allá por Centroamérica que confesaban a Cristo y bueno, los mataron. Allá por España se oye de otros que los masacraron, los golpearon. ¿Cuántas cosas, verdad? Padeciendo por la causa de Cristo. Pero dice aquí la Escritura que no nos avergoncemos, ¿sí? Que no tengamos pena, no nos preocupemos, ¿sí? Porque es el Señor mismo estando en nosotros, ¿sí? Porque usted y yo como cristianos, bueno, se nos dice cuántas cosas a través de la Escritura, entonces usted y yo necesitamos estar preparados para cuando esas cosas vengan, ¿sí? Pero dijo el verso 17 terminándolo que entonces dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Todo el que rechaza, todo el que desecha lo que es el Evangelio de Dios o rechaza lo que es el cristianismo, están rechazando todo lo bueno que es nuestro Padre Celestial. Entonces el juicio para todas estas gentes que rechazan, que están cometiendo el pecado, es muerte eterna. Y van a estar allá, dice la Escritura, en aquel fuego donde hay un gusano que no muere, un fuego que no se apaga por la eternidad. Eso es terrible, ¿sí? Es terrible pensarlo. Ahora ya pensándolo en vivirlo es más terrible todavía. Por ello, cuán importante es pensar en que hay un creador interesado en salvar las almas pecadoras, ¿sí? Porque Él quiere que nadie vaya para allá, que vengan esas almas al arrepentimiento, que esas almas reciban del Evangelio la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Entonces consideramos, porque el juicio es muy severo, ¿sí? Es tremendo. Entonces consideramos que el apóstol Pedro lo admite y dice, pues, ¿verdad? Sufrir como cristiano no hay por qué avergonzarse.
¿verdad? Otros apóstoles dicen lo mismo, que nos encontremos contentos y regocijados si nos encontramos en sufrimientos o pruebas, ¿sí? Entonces, admite entonces el apóstol ser cristiano, ¿sí? Esto motiva a una acción de dar gracias. Gracias a Dios porque hoy soy cristiano. Gracias a Dios porque hoy me tienes en tu brazo. Gracias a Dios. Dijimos cuánto Pedro sufrió. Acordémonos cuánto Pedro sufrió. Sufrió cárceles, sufrió vituperios, sufrió persecuciones, sufrió hambres, ¿sí? Y más todavía, ¿sí? Pero el atributo, ¿sí? Del llamado es cristiano. Usted y yo somos cristianos, seguidores de Cristo, reflejando lo que es Cristo en nuestras vidas. Pensemos, ¿sí? Pensemos. La nación americana, por ejemplo, tiene multitud de cristianos. O las demás naciones del universo, ¿sí? Que forman el mundo entero, hay multitudes de cristianos, amén. En todo el mundo hay cristianos, amén. Entonces, en todas las naciones hay un mundo cristiano, ¿sí? Pero pensemos todo esto. Hubiera este mundo cristiano fieles, íntegros y verdaderos, el mundo cambiaría un poco, ¿sí? Queremos pensar en esto entonces, ¿por qué? ¿Cuántas situaciones hoy en día, sí? Aquí el punto clave es, algunos llamados cristianos no podemos reflejar lo que es en nuestra vida la vida de Jesucristo. ¿Sí? Dijimos del apóstol Pedro cuánto sufrió cárceles, sufrió vituperios, sufrió hambre y cuánto más. Ahora si pensamos en el frío, cuánto frío sufriría. ¿Sí? Entonces, para reflejar la vida de Jesucristo en cada uno de nosotros cristianos, quiere esto decirnos si significa que vamos a llegar un día al sufrimiento por la causa, por el nombre, por el Evangelio, por la palabra que viene de nuestro Dios para salvar a la humanidad perversa, ¿sí? Pero dijimos desde aquellos tiempos, bueno, la persecución existía, los mártires existían, ¿sí? Y hasta el día de hoy no termina, todo sigue. Entonces preparándonos entonces para enfrentar el nuevo día tal como venga y sonrientes, gozosos, porque Él no nos deja, Él siempre está al lado nuestro. Él siempre está para cada uno de nosotros, pero Él anhela que usted y yo reflejemos la vida de Él en nuestras vidas, ¿sí? Aquí en la tierra, porque allá a los cielos no entra nada corrupto, ¿sí? Reflejar a Cristo, pues, ¿verdad? Pensemos cuando nos vemos en un espejo, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos? Pues veo yo mi rostro, pero eso mi rostro que yo veo ahí, tengo que pensar en que es el rostro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él tiene unos ojos para ver, ¿verdad? Entonces queremos pensar, ver como Él ve, ¿sí? Ver como Él ve, caminar como Él camina, ¿sí? Tener el pensamiento siempre de Él en mí y yo en Él. Reflejar siempre a nuestro Salvador Jesús de Nazaret, ¿sí? Eso a Él le gusta. Que nos veamos entonces y que veamos la vida de nuestro Señor, que veamos el reflejo de nuestro Señor, que veamos su rostro, porque un día vamos a desearlo y vamos a considerar
cara a cara vamos a estar con Él, ¿sí? Para que no nos sorprendamos, desde ya debemos de ir acostumbrándonos a vernos en el espejo y ver el rostro de nuestro Señor en cada uno de nosotros, ¿sí? De manera que cuando salgamos a la calle vamos a reflejar a Cristo, ¿sí? Vamos a reflejar a aquel que nos redimió, aquel que nos salvó, ¿sí? Entonces consideramos entonces, llevando entonces por todos lados o por todas partes las marcas del vituperio de Cristo. Ese es usted y yo. Donde estemos, donde andemos, viendo siempre la vida de Cristo en cada uno de nosotros. De esa manera vamos a pensar, vamos a llevar entonces el vituperio, ¿sí? Vamos a llevar entonces las marcas, ¿sí? Vamos a llevar entonces, ¿sí? La victoria de Cristo con nosotros en todas partes que vayamos. Amén. Dios es bueno, pueblo. Dios nos ama. Dios nos anhela, ¿sí? Dios nos anhela mucho, ¿sí? Estamos meditando en el tema entonces comprometido con Cristo, ¿sí? Comprometido. Pensemos esto, pueblo, ¿sí? Los principios, valores y normas de vida, dijimos, los principios, ¿sí? Valores y normas de vida que ejecutamos usted y yo en cada minuto, en cada segundo, esto refleja, ¿sí? De lo que usted y yo tenemos interiormente, ¿sí? ¿Qué es lo que reflejan? ¿Sí? De todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Debemos entonces de manifestar, de reflejar. Dijimos, cuando llevamos la vida de Cristo en cada uno de nosotros, eso es lo que se debe reflejar, ¿sí? Los valores de Cristo, ¿sí? Las normas, los propósitos de Él, eso debemos de llevar, ¿sí? Los principios de Él, eso debemos de llevar en nuestra vida, ¿sí? Si es que somos creyentes, si es que somos cristianos, ¿sí? Pensemos en esto, no somos creyentes nominales, ¿no? O sea, de denominaciones, ¿sí? O somos creyentes verdaderos discípulos de Cristo, ¿sí? Entonces vamos a honrar, vamos a exaltar lo que es nuestro Señor y su Redentor Jesús de Nazaret, ¿sí? Y Dios va a estar contento, va a estar agradado con lo que estamos haciendo, ¿sí? Ánimo, pueblo. Dios es bueno y nos ama tanto al darnos el consejo, al darnos la exhortación, al darnos la disciplina. Dios nos ama tanto, más de lo que nos imaginamos. Dios es grande, amén. Dios es misericordia, pueblo, amén. Dios es bueno, ¿sí? Entonces dijo, hablando de los padecimientos del cristiano, ¿sí? Lo que dijo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ¿sí? Dice que él habla de los padecimientos del cristiano, como el cristiano, ¿sí? En los primeros días de la iglesia cristiana era, vamos a pensar, dijimos al principio, era un término de burla, cuando se llamaron cristianos por primera vez. Los inconversos se burlaban por el nombre, porque antes les decían que eran del partido de Cristo, ¿sí? Dijimos, los tiempos de hoy son similares, ¿sí? Le preguntan a veces a uno, oh, ¿usted es cristiano o qué? Sí, soy cristiano, y empiezan a decir malas palabras o cuanto más, todo eso es una burla, ¿sí? Todo eso es una burla que hacen frente a nosotros o ante nosotros para burlarse de que somos cristianos.
que ya no, dicen ellos que ya no servimos para nada, sí, pero eso usted y yo lo sabemos que no es verdad. Hoy somos más importantes, hoy somos más útiles, más serviciales ante la sociedad, ante nuestro Padre Celestial. También, amén. Atributo, pues, cristiano. Qué hermoso nombre, ¿verdad? Lo hemos tomado con gran orgullo usted y yo. Somos cristianos, ¿sí? Hoy soy cristiano, ¿sí? Hoy tengo nueva vida, tengo nueva esperanza. Hoy soy perdonado, soy limpio de pecados, ¿sí? Y tratamos siempre de no inmiscuirnos en lo que es el pecado, ¿sí? Entonces podemos considerar, ¿verdad?, que Dios sigue alimentando nuestra alma para que nuestra alma no peque. Amén. Debemos de considerar entonces que siempre tenemos que reflejar al Señor Jesucristo para ponernos, digamos, un freno para parar, ¿sí? Para parar. Pensando en eso, vamos a obtener una vida mejor, victoriosa, una vida espiritual creciendo cada día, ¿sí? Amén. Esto es para todo aquel que cree en el nombre de aquel que todo lo puede. Amén. Como creyentes en Cristo, ¿sí? Pensemos pues en la pregunta que hemos hecho y nos hacemos nosotros mismos. ¿Soy cristiano? ¿De verdad yo soy cristiano? ¿O soy nada más un creyente nominal? ¿Verdad? Soy cristiano, realmente tengo que honrar, tengo que exaltar, tengo que actuar, tengo que caminar, ¿sí? Como Él caminó, si es que somos cristianos de verdad, ¿verdad? Entonces, la pregunta es para cada uno de nosotros. Y dice también la Escritura, pueblo, allá en Filipenses 3, el verso 7. Mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida. Vamos a pensar, Saulo tenía dinero y fama, inteligencia. Bueno, cuántas cosas tenía él, ¿verdad? En lo que era la vida secular, cuando era la vida inconversa, perdón, ¿sí? Vamos a pensar, era un hombre de comodidad, era un hombre de poder, ¿sí? Pero él dice en su escrito en Filipenses, cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado, dice, como pérdidas. Oh, aleluya, ¿sí? Qué tremendo es esto, ¿sí? Usted y yo conocemos la vida inconversa del apóstol Pablo, ¿verdad? Antes llamado Saulo. Qué tremendo era el hombre, ¿sí? Entonces, pero él dice que por causa del nombre de Jesucristo, él decidió dejarlo todo. ¿Se acuerdan el capítulo de 9 de Hechos? Ahí está la conversión de Saulo de Tarso a Pablo, ¿sí? Que de repente él se levanta diciendo, Señor, ¿y tú quién eres, pues? ¿Verdad? Entonces consideramos que todo, dice, lo ha dejado, ¿sí? Cuando pensamos todo lo he dejado, no se llevó nada de su ciudad natal, Tarso, ¿sí? Consideramos entonces que lo dejó todo, se entregó completamente, se entregó integralmente, ¿sí? Perdió, dijimos, riquezas, ¿verdad? Bueno, vamos a pensar entonces, cuando Jesús lo redimió, el apóstol Pablo recibió de las riquezas en gloria mucho más de lo que él tenía, ¿sí?
cuando Saulo fue redimido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Él dejó todo, lo olvidó todo, su mente se olvidó de todo y recibió de las riquezas del Evangelio, de las riquezas en gloria. Él recibió mucho, mucho, mucho más, ¿sí? Eso nos pasó a usted y a mí. Hemos recibido mucho, mucho más de todo lo que quedó atrás. Lo que hemos recibido es incomparable. Nos ha saciado el alma, nos ha saciado el corazón, nos ha saciado el pensamiento. ¡Wow! Todo se quedó, pero hemos recibido mucho, mucho más. Las riquezas, las hermosuras del Evangelio, ¿sí? Lo que es vivir en paz, ¿sí? Lo que es caminar libremente, ¿sí? Hemos recibido de nuestro Dios, ¿sí? Entonces recibió entonces el apóstol mucho más de cualquier cosa que hubiera podido recibir, ¿sí? Incomparable las riquezas en gloria, amén. Entonces, consideramos entonces, Dios es bueno y grande en misericordia, ¿sí? Y dice la escritura, déjese lo leo nuevamente, dice Colosenses, déjele leo Colosenses capítulo 2, y el verso 6 y 7, y dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Vamos a pensar, ¿de qué manera usted y yo recibimos al Señor Jesucristo? ¿Con gozo? ¿Con regocijo? ¿Sí? Dice que de esa manera que andemos en él, ¿verdad? ¿Cómo lo recibimos? Debemos de andar de esa manera, ¿sí? Y dice el verso 7, arraigados y sobreedificados en él, ¿sí? Arraigados y sobreedificados en él, en Cristo Jesús, ¿sí? Que nos agarremos, que echemos raíces en él, que nos anclemos en Cristo Jesús y que seamos sobreedificados por su palabra, por su presencia, por su ser. Dice que por su llaga que él sufrió en su cuerpo, fuimos nosotros curados, ¿sí? Entonces, arraigados y sobreedificados, dice allí en los versos de Colosenses 2, 6, 7, en él. Y confirmados, dice, en la fe, confirmados en la fe, hemos puesto, dijimos, nuestros ojos en Cristo Jesús, ¿sí? Nos confirme en nuestra fe. Y dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Usted y yo hemos sido enseñados a honrar a nuestro Dios, a darle gracias a nuestro Dios, como dice la Escritura, darle gracias a Dios en todo por todo. Hay que darle gracias al Dios Santo que un día nos formó. Amén. ¿Sí? Dios es bueno, Dios es grande. Pero dijo, andad, ¿sí? Andad en él. Esto significa andar en una conducta día con día, ¿sí? Caminando como cristianos, ¿sí? Andar como cristianos, ¿sí? Y dice allí mismo en Colosenses el capítulo 1 y el verso 10, andad como cristianos para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Fíjese lo que dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero dice, agradándole en todo. ¿Cómo vamos a agradarle en todo? ¿Se acuerda usted cuando nuestro Redentor anduvo aquí en la tierra? Él anduvo agradando a Dios en todo.
haciendo su voluntad siempre, ¿sí? Él por un momento quiso hacer su voluntad, pero dijo rápido, dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, agradándole en todo, ¿sí? Otra vez se lo leo, para que andéis, dice, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice Colosenses 1:10, ¿sí? Dios es bueno. Andéis pues, ¿verdad? Andéis como es digno. Andar como es digno del Señor, esto significa identificándonos cada segundo de nuestra vida con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Como es digno, andar como es digno del Señor. Andar honrados, honrando a nuestro Dios, andar en el Espíritu, sí, andar conforme a Él le agrada, sí, andar en novedad de vida, sí, andar como hijos de luz, amén, porque Él es luz, sí, andar como cristianos, sí, abandonando todo pecado, andar como cristianos, abandonando todo pecado, ¿sí? Entonces consideramos que Dios es bueno, Dios es grande, Dios es todo poder. No hay nada imposible para nuestro Dios. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Déjeme leerle nuevamente Filipenses capítulo 3 y el verso 7. Mire lo que dice. Pero cuántas cosas, dice el apóstol Pablo, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Sí? Las ha considerado como pérdidas por el amor a Cristo. Pero dice el verso 8, esto es Filipenses capítulo 3, ¿ok? Pero dice el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aleluya. Si Él sigue manteniendo todas esas cosas en su interior, la ganancia espiritual iba a ser muy poca, muy pequeña. Pero Él se despojó de todo lo que había en su interior y ganó abundancia espiritual. Usted conoce la vida del apóstol Pablo, amén. Y ganó abundancia espiritual. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Él nos da el consejo para que usted y yo reconozcamos y tengamos un compromiso, nos sintamos comprometidos, nos sintamos deudores, como dice su palabra, deudores a Cristo Jesús, nuestro Redentor. Vamos a orar, pueblo, el tiempo nos gana y bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, grande es tu nombre sobre la faz de la tierra, Señor. Estamos en tu presencia, Señor, y reconocemos que estamos comprometidos contigo, Señor. Ayúdanos para ser fieles y cumplir el agradecimiento que tú mereces, Señor. Ayúdanos, Señor, para ser íntegros, Señor, y decir verdad a la humanidad que se pierde sin un Dios y sin una esperanza. Amado Padre, sé propicio, consuela, Señor, a las familias dolientes, Señor. Restaura, Padre, renueva pensamientos, Señor, renueva mente, Señor, glorifícate. Padre, que todo esto, Padre amado, pueda traernos, Padre, a nuestra mente y corazón y pensamiento, Señor, de un crecer, de un traer fruto a ti, Señor. Almas a tus pies, Señor, que reconozcan que hay un Dios santo en esta
tiempo todavía no se ha cortado la mano del Dios para bendecir aquellas almas que se arrepienten. Padre, gracias Señor. Obra, Padre, sé propicio, Padre, a aquella alma que peca, Señor. Sé propicio a tu pueblo que nos llamamos cristianos hoy en día, Señor. Podamos reflejar a tu Hijo aquí en la tierra, que vino a implementar el Evangelio, tu palabra, Padre. Gracias te damos por ser lavados con esa sangre preciosa. Te damos gracias, Señor. Lleva sanidad allá donde hay enfermedad, Señor. Lleva gozo, Padre, a donde hay tristeza, en el nombre de Jesús, Padre. Donde haya debilidad, haya fortaleza tuya, Padre. En el nombre de Jesús, bendice remanente. Bendigo a tu hermoso pueblo, Padre. Tú conoces, Dios, cada momento, Señor. Tú conoces nuestras actitudes, Señor. Sé propicio a cada uno de nosotros, Padre. Agrádate, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Te lo pedimos, Señor. La gloria y la honra, Señor, es para ti, Señor. Muchas gracias. Te amamos y te engrandecemos, Padre. La gloria es para ti. Amén, pueblo valiente. Amén. Les bendecimos. Amén.